Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy en el tema número 15 vamos a hablar de los conjuntos musicales, vocales e instrumentales. Antes vamos a comentar un poquito sobre la historia. En la antigüedad el ser humano utilizaba la voz para poder expresar sus emociones y sentimientos. Conforme fue experimentando y teniendo nuevas experiencias, se dio cuenta que los objetos al ser golpeados producían un ritmo y podía ser sistemático y programado. De ahí surgieron los primeros tambores. Luego empezaron a darse cuenta que algunos objetos, como tubos vacíos como las cañas o los huesos, al ser estimulados por una corriente de viento producían un sonido. Surgieron los instrumentos de viento. Más adelante, como en el caso de los arcos de flechas, con una cuerda producían un sonido, empezaron a descubrir la forma de crear también instrumentos de cuerda. A través de la historia el ser humano ha evolucionado su creatividad para crear objetos que produzcan música. Vamos a iniciar el día de hoy hablando de los coros, donde la voz humana es el instrumento principal. Para empezar, definimos qué es un coro. Se dice que un coro es un conjunto de carácter vocal cuyo instrumento principal es la voz humana. Existen coros de varones, coros de mujeres y también coros mixtos. También vamos a comprender de que los coros fueron evolucionando a través de la historia. Cuando hablamos de un coro a capela, nos referimos a un coro que no tiene acompañamiento. Se originó durante la Edad Media y tuvo auge en el Renacimiento. El coro acompañado, a diferencia del coro a capela, sí utiliza orquestas o instrumentos musicales para poder acompañar a los cantantes. Este puede ser un coro mixto, puede ser un coro de hombres o de mujeres. Sin embargo, la característica importante es que utilizan acompañamiento de instrumentos musicales. Conjuntos instrumentales. Son grupos de instrumentistas que interpretan música de determinado género. La cantidad de integrantes depende del estilo de música que interpreten. Estos conjuntos van a utilizar una configuración de diferentes familias de instrumentos musicales o puede ser de una sola familia, de acuerdo a la función del tipo de orquesta que estén organizando. Un cuarteto de cuerda se puede especializar en música clásica, mientras que una banda puede tocar música popular, utilizando instrumentos de viento y percusión. Existen también solistas que dentro de la agrupación instrumental van a aportar un carácter virtuoso, donde ellos van a lucir su habilidad y su virtuosismo al interpretar un instrumento. Entre las diferentes agrupaciones de instrumentistas o grupos instrumentales vamos a encontrar, número 1, la banda, que es un conjunto musical formado exclusivamente por instrumentos de viento y percusión. Las bandas pueden clasificarse como bandas civiles de personas que no tienen una identidad institucional específica, ciudadanos comunes y corrientes, militares, cuando están conformados por miembros del ejército, y escolares, como la nuestra, donde los estudiantes generan una agrupación instrumental de viento y percusión. Cuando está formada por instrumentos de viento metal recibe el nombre de fanfarria. Normalmente las bandas producen temas musicales como lo que son marchas, pasos dobles y algunas modificaciones y adaptaciones de la música popular, como las bandas que nosotros podemos encontrar en los desfiles. La banda de jazz surge en el año de 1900 en los Estados Unidos. Es una banda de origen afroamericano. Identifica la evolución del proceso de desarrollo de la comunidad afrodescendiente desde la esclavitud hasta nuestros días. El jazz surge del blues, proyecta un tipo de música bastante alegre, bastante dinámica, bastante versátil. El término banda de jazz nació en 1915 en el afiche de Tom Brown. Ellos lograron impulsar este tipo de música que es muy famosa e influyó en todo el mundo. La orquesta de salón se desarrolló a partir del grupo de cámara que incluye la familia completa de violín, viola, violonchelo y contrabajo y el piano. Actualmente se le denomina orquesta de salón a las agrupaciones que interpretan música popular. Cuando hablamos de la Big Band, nos referimos a una gran banda,
se desarrolló la orquesta de música bailable, convirtiéndose en un símbolo de la época del swing dentro del jazz. Es una orquesta que incluye instrumentos de viento y tiene una característica muy importante. Su repertorio está basado en el jazz y es un tipo de jazz muy bailable, tanto dentro de la cultura afrodescendiente como dentro de la cultura anglosajona en los Estados Unidos. Actualmente es muy popular en todo el mundo. Bandas militares y de metales. Los jefes militares siempre han sabido apreciar el poder de la música y han empleado tanto para inspirar como para intimidar. Antiguamente los grandes ejércitos utilizaban músicos, principalmente percusionistas con tambores, para poder proyectar la fuerza de su ejército. Comúnmente se decía que la banda que iba adelante del ejército indicaba qué tan grande era el ejército. Si la banda era muy grande, se hablaba de que era un ejército demasiado grande. Incluso muchas batallas se detuvieron cuando pudieron observar a las grandes bandas, se intimidaron los enemigos y decidieron negociar. La estudiantina. Es una orquesta de estudiantes generalmente universitarios. Salen tocando varios instrumentos de cuerda y percusión por las calles de lugar en lugar en todas las avenidas. Cuando hablamos de estudiantina, antiguamente se contextualizaba solo en el ámbito universitario. En la actualidad, la estudiantina puede referirse a las orquestas escolares. Banda rítmica. La banda rítmica se les llamó también orquesta de juguetes, porque se les enseñaba a los niños a tocar instrumentos de percusión a manera de ejecución orquestal. En la etapa inicial, los estudiantes que tenían la oportunidad de estudiar música podían organizar pequeñas bandas de juguetes. Los niños de párvulos y de preparatoria, que en la actualidad en los desfiles de primaria aún, pueden salir a la calle, hacer un pequeño recorrido utilizando percusiones muy sencillas, muy básicas, pero ya desarrollando una habilidad de poder mantener un compás, un tiempo, un pulso determinado. Conjuntos marimbísticos. Cuando hablamos de nuestro instrumento nacional, vamos a mencionar tres tipos. La marimba pura, que es la ejecución de la marimba sin voz y únicamente un repertorio muy guatemalteco. En este caso no hay una intervención de otros instrumentos. La marimba orquesta, por el contrario, esta sí incluye una voz principal, que es la que va a narrar las historias, las melodías y las canciones. Van a tener otros instrumentos que van a acompañar en algunos momentos haciendo algunos riffs emocionantes para destacar el impulso de la emoción y el sentimiento. Van a utilizar instrumentos de viento, percusión principalmente y la voz. La marimba de concierto concretamente se proyecta en música culta, principalmente música académica, folclórica, pero bastante seleccionada. En la tarea número 15 vamos a escribir el nombre de 4 grupos marimbísticos pertenecientes a cada uno de los conjuntos detallados. Yo escribí los siguientes, puedes ayudarte con esta información. De marimba pura, yo escribí marimba del Centro Cultural de la Esperanza, aquí en Quetzaltenango. Escribí también marimba Chapinlandia, también la escuela SFAC, también nuestra marimba, el instituto, como no tiene voz y acompañamiento de otros instrumentos, se clasifica dentro de lo que es marimba pura. La marimba de la TGQ. En cuanto a marimba orquesta, vamos a mencionar a la marimba Alba, la marimba Casino, la marimba Corporación Festiva, la marimba Los Internacionales Conejos, la marimba de Lalo Tzul. Dentro de la marimba de concierto vamos a mencionar la marimba La Voz de los Altos, la marimba de conciertos de INWAT, la marimba de Universidad del Valle, la marimba femenina de concierto y la marimba de Bellas Artes. En el inciso B dice, une con una línea cada imagen con el nombre del conjunto instrumental al que pertenece. Aquí ubicamos lo que es un coro. En este espacio encontramos una banda militar y de metales,
Luego encontramos marimba pura y por último tenemos la orquesta de salón, que es esta. En el inciso C deben de pegar recortes de cada tipo de agrupación. Algunos compañeros me han comentado que tienen dificultad porque no cuentan con impresora o en algún momento pues no pueden llegar a un internet para poder realizarlo. Pueden dibujarlo con la condición de que en este espacio me escriban la razón por qué no pudieron utilizar recortes. Entonces aquí por favor me escriben: disculpe profe, no pude realizar los recortes debido a que pues no tengo impresora o no tengo posibilidades para poder imprimir y recortar. Sin embargo, ustedes pueden auxiliarse de periódicos y revistas. Marimba orquesta, marimba acompañada o mixta y coro a capela. En el inciso D dice: escribe las características principales de los tipos de conjuntos musicales. Banda. Utiliza principalmente instrumentos de viento y percusión. Banda de jazz. Diversidad de instrumentos de viento, piano y percusión. Es de origen afrodescendiente también. Estudiantina. Utiliza instrumentos escolares como guitarras, mandolinas, flautas y violines y está conformada por estudiantes. Big Band. Utiliza instrumentos de viento, madera, metal y percusión. Conjuntos instrumentales. Son aquellos que están conformados por diversidad de instrumentos musicales según el estilo de la música. Inciso E. Expresa 5 razones por las cuales la marimba es del gusto de muchos guatemaltecos. Yo escribí número 1, porque nos identifica como guatemaltecos. Genera nuestra identidad. Número 2, porque su sonido acompaña las fiestas, comidas y bailes. Número 3, porque las notas que produce suenan alegres y melancólicas en algunos casos. Número 4, porque es nuestro símbolo patrio. Número 5, porque es un instrumento único en el mundo. En el tema 16 vamos a hablar sobre el desarrollo de los leitmotiv. Para empezar vamos a definir qué significa leitmotiv. Dice: un artista generalmente se inspira en temas básicos como la vida, la muerte, el amor, el odio, la alegría y el dolor. La motivación del artista para crear una obra se conoce como leitmotiv. Entonces, el leitmotiv viene siendo el motivo. En otras palabras, es la inspiración con la que el artista puede producir o crear una obra. Para que el arte exista es necesario 3 elementos: el creador, la obra y el contemplador. Este ciclo de producción o de creación es lo que permite que el arte exista hasta nuestros días. El creador es el nombre cuya imagen concibe una obra de arte. Cuando estamos hablando del creador, estamos hablando de la persona que tiene la creatividad, tiene la inspiración, tiene la capacidad para poder imaginar muchas otras cosas que pueden influir en las demás personas. Luego, la obra. Es el resultado del trabajo del creador, del artista. Es algo que puede ver, tocar y sentirse. En este caso, la obra es aquello que va a conectar con el auditorio, que va a conectar con el contemplador, pero es parte del alma y es parte del ser que creó esa obra. En este caso, las creaciones pueden ser materiales o inmateriales. La música es inmaterial, pero profundiza en el ser humano desde una perspectiva bastante incidente. Contemplador es quien posee un cierto grado de apreciación y recibe el mensaje del artista a través de su obra. El contemplador es aquella persona que valora el esfuerzo del trabajo del creador mediante la valoración objetiva o subjetiva de la obra. Sin embargo, los contempladores son aquellos que agradecen el trabajo y el esfuerzo del creador, porque son personas que perciben la belleza a través de la creación. Los compositores de música académica, por ejemplo, música popular o comercial o tradicional, los compositores de marimba, de música religiosa, tienen un motivo, tienen una inspiración que los induce a expresar esos sentimientos.
a través de la música que componen. El amor, el rencor, el odio, el abandono, la soledad, la alegría, un sentimiento de protesta, son algunos de los sentimientos que motivan a escribir música. Actualmente también encontramos cantautores que escriben sus canciones única y exclusivamente para adorar a Dios, como Jesús Adrián Romero, pero si el sentimiento los motiva a componer, puede variar. La persona puede estar triste y en este caso acude a Dios. Lo mismo ocurre con los cantantes populares. Los sentimientos pueden variar dentro de sus canciones, pero el género musical sigue siendo el mismo. El caso de los trovadores son personas que con una conciencia social tratan de motivar e impulsar un cambio o evolucionar o revolucionar para tener una sociedad más sana y más justa en todos los sentidos. Despertar la conciencia de los escuchas para entender nuevos retos y cambios importantes dentro de la sociedad. Como bien mencionamos anteriormente, el ser humano tiene la capacidad para poder comunicar no solo sus sentimientos, sino también las ideas. Pero profundamente la música tiene una función humanizadora, es decir, poder crear seres humanos más empáticos, aquellos que puedan ser capaces de poder ser solidarios ante el dolor ajeno. Y por eso es de que la música también impulsa ideologías y razones sociales. Hay una pregunta: ¿si los compositores están tristes, pueden escribir temas alegres? No, dependiendo de su estado de ánimo, eso será lo que puedan expresar. La creatividad del ser humano se desarrolla en cosas comunes: la cocina, zapatería, carpintería y confección. Algunos otros tienen la capacidad para inventar cosas útiles para los demás a través de algunos ejemplos como la creación de la radio, la televisión, los automóviles, etc. Hay otro tipo de creadores. En el caso de las obras de arte, expresan sus emociones y envían mensajes por medio de formas, colores, movimientos y sonidos. Su objetivo es crear alguna forma de belleza. El artista recrea o crea formas de belleza, armonía entre la obra y quien la aprecia. Aquí tenemos una fotografía de Efraín Recinos, un artista polifacético. Cuando hablamos de un artista polifacético, estamos hablando que no se enfoca exclusivamente en una disciplina. Dice que fue un artista polifacético ya que llevó la plástica guatemalteca a un gran nivel. Él era arquitecto, era músico y aparte de eso también era pintor. En nuestra última tarea encontramos lo que son las partes de la guitarra. Debemos de identificarlas. Yo escribí aquí, número 1, clavijas que sirven para afinar las cuerdas. Número 2, trastes que cambian los sonidos. Número 3, el diapasón que incluye los trastes. Número 4, lo que es la caja de resonancia, que es el lugar donde se intensifica o se amplifica el sonido. Luego tenemos número 5, el puente, que es esta parte que suspende las cuerdas. Luego tenemos la boca, número 6, que es por donde sale el sonido. Y por último tenemos 7, las cuerdas. Las cuerdas que son las que vibran para producir el sonido. Escribe el leitmotiv de las canciones de tu CD. Cuando escuchamos la letra de Jesse Joy Corre, podemos identificar que están hablando de una desilusión. Sin embargo, el tema Aire tiene un mensaje más alentador, que es el amor. El inciso C dice: desarrolla con tus palabras los temas. Proceso de expresión musical. Cuando hablamos del proceso de expresión musical, nos referimos a la capacidad de transmitir emociones, sensaciones e ideas a través de la música. Cuando hablamos del proceso de creación per se, dijimos que la palabra per se significa por sí mismo, que es concretamente un proceso de creación o composición por inspiración propia. Número 3. Conjuntos musicales vocales e instrumentales. Conjuntos vocales son aquellos cuyo instrumento principal es la voz. Conjuntos instrumentales son aquellos que están conformados por instrumentos musicales e instrumentistas. Número 4. Desarrollo de los leitmotiv. Dijimos que la palabra leitmotiv fue acuñada por Richard Wagner, compositor del periodo romántico, que
hizo referencia al motivo. Es la característica o la médula de un tema. Entonces, el desarrollo de los leitmotiv es la capacidad creativa o inspiración natural que posee una persona para crear. Contempla al creador, la obra y el contemplador. Muy bien, en la última página debes de escribir el himno al establecimiento. En la descripción del video voy a dejarte la letra para que tú puedas copiarla y escribirla en tu libro. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego.